Hola amigos, muy buenas tardes. Les saluda Virna La Torre. Para los amigos que se van a unir, que aún no me conocen, pero que me pueden conocer en próximos días o descargando nuestros en vivos con nuestros invitados. Les saludo hoy sábado 31 de octubre, día de Halloween, una fiesta para los niños que en esta época, bueno, nos toca celebrarla de manera excepcional, todos en sus casas, todos muy recogidos por efectos de la pandemia y mejor que estemos así porque debemos cuidar nuestra salud. Vamos a continuar hoy en nuestra segunda parte de nuestro tema, la espiritualidad, el camino. Tenemos hoy como invitado, así como hace 8 días, a Tairo Bellojín, un amigo, una persona, bueno, que tiene conocimiento sobre temas espirituales también. Entonces, vamos a ver si ya está Tairo por aquí. Voy a saludarlo, a ver si ya lo encontramos y a ver si nos unimos ya a la conversación. Vamos a ver, aquí tenemos a Tairo. Vamos a enviarle la solicitud ya directa y nos vemos por aquí. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Buenas tardes, Tairo. Hola, Virna, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, ahí ya te veo perfectamente ubicado y centrado. Total. ¿Cómo has estado? Te estoy escuchando Aló. como intermitente. Si era que me estaban entrando unas llamadas ahí, entonces siempre interrumpe. Claro, claro, muy Sí, bien. sí. ¿Cómo va tu sábado? Bueno, el sábado va como el lunes, igualito. Sábado, domingo, Tranquilo, tranquilo. tranquilito y las cosas, pues. Yo pensé que hoy era viernes, pero me acordé como teníamos la charla, fue que vine a rectificar que era sábado. Claro, claro, por supuesto. Sí. ¿Ya te dieron los dulces de hoy o no? No, todavía no estoy esperando a ver si de pronto, Se si de, manifiesta. si de pronto se manifiestan con algún dulcecito. Bueno, nos toca cuidarnos, ¿no? Sí, sabes que sí, sí, hay que seguir y sobre todo, pues, analizando un poco la situación de los rebrotes, pues estamos ahora mismo en rebrote como estábamos en el mes de agosto. Sí, sí, nos toca ser Entonces, responsables sí, con este tema. sí, hay que ser muy responsable con todo, con uno mismo y con los demás también, porque esto es una cuestión de es que si se descuida uno, se lleva el resto por delante. Sí, es cierto, es cierto. No, y además qué bueno tener a los niños en casa y celebrarles en casa. Eso también trae sus beneficios y su dicha. Pero bueno, empecemos Sí, con nuestro tema del día. Hablamos la semana pasada, Tairo, sobre el tema de la espiritualidad y tocamos como varios aspectos relacionados con la espiritualidad. Yo estuve pensando esta semana sobre algo que a veces relacionamos con la espiritualidad, precisamente, bueno, el día de hoy se celebra en el mundo el Halloween y eso hacen parte de ritos, pero muchas personas llevan a cabo ritos y no necesariamente tienen que ver ni con cosas satánicas ni con nada de eso, sino, bueno, en las iglesias se adelantan ritos, de hecho, creería que hay muchos ritos que están arraigados en nuestra vida. Cuéntanos qué tiene que ver la espiritualidad con los ritos. mira, lo primero que tenemos que definir un poquito, que voy a hacer un recuento de pronto si hay algunas personas que no lograron entrar el sábado pasado. Ajá, muy bien. Simplemente pues la espiritualidad es eso, la espiritualidad es ver la esencia, es la vida íntima que nosotros tenemos para nosotros mismos reconocernos lo que somos, reconocernos nuestras virtudes, pero también nuestras limitaciones. Es como la esencia del yo, eso es lo que es la espiritualidad. La espiritualidad en ese momento, como es algo intrínseco que tenemos, por el momento no tiene nada que ver con religión como lo estuvimos hablando, pero más adelante vamos a ver cómo se complementan. Ujú. Entonces, y el ser espiritual y la parte espiritual es simplemente pues toda la tarea que nosotros tenemos que desarrollar aquí en esta vida, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. Entonces, esa es la parte espiritual. ¿Por qué? Porque somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Entonces, por supuesto, por tener un espíritu, somos espirituales. Ahora,
con relación a tu pregunta, este es un tema bien interesante sobre la situación de los ritos, ¿no? Porque primero tenemos que definir qué es un rito. Y el rito no es más sino que un acto religioso o ceremonial que se repite en cada una de las comunidades frecuentemente o ocasionalmente. Entonces, nosotros vivimos permanentemente, todos nosotros vivimos permanentemente en un rito. Un rito que es una ceremonia. Hemos sido bautizados. Muchas personas pues manejan la circuncisión como un tema de sangre, digamos, de purificación de sangre. Hay otros que festejan, digamos, que pasamos por la confirmación. Todos pasamos por esos momentos. Tenemos los ritos funerarios, tenemos los exorcistas, tenemos también las conmemoraciones, como en el caso de ahora. El Sí, o el caso, Día de por los lo menos, Muertos o cosas así. mañana es Día de los Muertos, tenemos conmemoraciones, tenemos también ritos de acción de gracia. Hay partes en donde la gente festeja y le da gracias a su ser superior, llámese Dios, llámese como quieran tenerle el nombre, sobre una cosecha que fue fructífera, sobre una acción de gracia por superar una enfermedad, de pronto por superar un desafío económico, desafío religioso, de todo tipo, ¿me entiendes? Eso son lo que son las conmemoraciones. Y dentro de ese conjunto, nosotros denominamos lo que es un rito. Eso es lo que básicamente estamos viviendo permanentemente. Todos vivimos en esa sociedad que festejamos ritos por todas las razones, desde que nacemos hasta que vamos para el cementerio, porque también nos hacen el rito de los funerarios, entonces nos van despidiendo igualmente. Sí, la velación, por ejemplo, cuando uno va pues, a una funeraria y en la funeraria Sí, rezan un rosario, en fin. eh, claro. digamos que este tema de los ritos, y te lo preguntaba porque es un asunto hasta de países, ¿no? En tantos países y tantas culturas se adelantan ritos que relacionan un poco al hombre con su espiritualidad, la de esa cultura, ¿no? No sé, pues uno ve cosas como en Indonesia o lugares como en Rusia, son gente que tiene una cantidad de ritos. Nos vamos aquí a Centroamérica o en México, una cantidad de ritos. Incluso nosotros como colombianos tenemos una cantidad de ritos que los vamos como ligando a nuestra espiritualidad, ¿verdad? Totalmente, sí. Esto es una cuestión, digamos, de sociedades, ¿no? Yo creo que en ninguna parte del mundo se deja hacer ritos. En la China, pues por lo menos que son países que tienen un sistema político. Sin embargo, ya festejan y conmemoran, mejor dicho, todos los animales los tienen representados en las diferentes conmemoraciones. Que tú vas, por ejemplo, en el caso de en México, por decirte algo. En el caso de México, pues lógicamente lo primero que le vende uno son las calaveras esas porque Sí, le sí, hacen un homenaje por lo menos a la muerte. Yo viví varios años en Centroamérica, allá en Guatemala, y Guatemala es un país, pues lógicamente, en comparación con México, prácticamente culturalmente es muy parecido. Y nosotros íbamos los domingos a veces a ver en un pueblo que se llama Chichicastenango, esos son pues nombres raros ahí indígenas, en donde íbamos a ver toda esa serie de conmemoraciones de los ritos indígenas, inclusive dentro de las mismas iglesias católicas que permitían que ellos hicieran ritos dentro de las iglesias. Entonces, pues habían ritos de todo tipo, de alabanza, de canto, inclusive hasta de sacrificios de animales. Entonces, donde tú te metas, siempre hay, en Estados Unidos, acción de gracias es una de las cosas de las más importantes que ellos tienen. La fecha de acción de gracias, eso se conmemoran y se manejan no sé cuántos pavos que nunca se han hecho, son millones y millones sí, precisamente que para mueren reunirse a la ese día. familia Sí. que se mueren ese día y simplemente para hacer, digamos, una acción de gracia por la vida, por los trabajos, etcétera, etcétera. Pues todos tienen, así que rito es algo que llevamos nosotros innato en todas las sociedades del mundo. ¿Qué piensas tú, Tairo, sobre la meditación? Por ejemplo, uno escucha a muchas personas, ¿no? Sí, Y siempre recuerdo como con algo de risa que conocí a alguien en mis épocas de universidad que decía, pues que iba a meditar en una pirámide que había en su casa. Entonces, a mí eso me causaba risa, pero pues bueno, hoy en día entiendo que la meditación también es como
una conexión pues con esa espiritualidad. ¿Qué opinas tú de eso? Del tema de meditar. Sí, mira, la meditación primero hay que definirla muy bien, ¿no? Y la meditación, como tú dices, es una manifestación de la espiritualidad del ser humano. ¿Qué hace uno con la meditación? La meditación no es más sino que interiorizar un hábito en donde en algún momento de la vida uno ha exteriorizado dudas, miedos, angustias, ansiedades que afectan el estado de ánimo. Y la meditación bajo esas circunstancias permiten inclusive incrementar el nivel de autocontrol. Hay una cosa interesante y es esto. Las dinámicas de meditación tienen por lo general un fin terapéutico. Todo el mundo medita. El creyente, el que no cree, el que tiene religión, el que no tiene religión, todo es simplemente lo busca uno para interiorizarse. Fíjate, interiorizarse uno sobre cosas que ha manifestado exteriormente como miedo, depresiones, una serie de cosas que uno se pone a meditar. Eso es un ejercicio de autocontrol, digamos así, en un momento determinado. Pero ya después, si nosotros vamos a una connotación religiosa, pues ya le damos otra trascendencia. Pero en forma general, esto es lo que es una meditación, ¿me entiendes? Y como todos somos seres espirituales y estamos viviendo una experiencia humana y terrenal, entonces pues eso es lo que es la meditación. La Porque la meditación gente es adopta, para... la gente adopta esa postura, ¿no? Para meditar, o sea, todas estas cosas que hacen parte de otras culturas, obviamente, pero adoptan hasta posturas corporales para meditar. Sí, sí, exactamente. La gente normalmente pues lo que hace es cerrar los ojos, que trata de mantener uno la mente, digamos, aislar en ese momento, interiorizarse uno, quitarse uno todas esas preocupaciones que uno tiene, olvidarse uno de todo y concentrarse en lo que uno verdaderamente quiere en un momento determinado, digamos, perdona la redundancia, como meditar nuevamente, en qué se quiere uno concentrar. Entonces, pues, se toman posturas de, ya sea de estar como una comodidad en un ambiente, digamos, pues, si uno quiere meditar solo, porque la meditación no solamente tiene que ser colectiva, más que todo es privada también, entonces se encierra uno en un ambiente donde uno puede estar tranquilo. Y yo creo que todos meditamos en cualquier circunstancia de la vida y en cualquier momento de la vida, pero eso es algo interior para uno manifestar, exteriorizar las cosas que uno ha tenido anteriormente. Muy bien, muy bien. He escuchado a muchas personas que hablan de eso, de su espacio de meditación y efectivamente pues es un espacio también como de relajación, en fin. Sí. Pero voy a encaminarme un poco sobre este tema de la espiritualidad, hablándote sobre algo que uno escucha y se lo escucha a muchas personas, ¿no? A lo largo de la vida. Dicen, no, yo tuve mi despertar espiritual en tal edad. ¿A qué se refiere una persona cuando dice ese despertar espiritual? Sí, mira, nosotros toda esa palabra nosotros lo relacionamos como religión, ¿me entiendes? Entonces Ujú. nosotros tenemos que diferenciar muy bien las cosas. Cuando nosotros hablamos de un despertar espiritual, que todo el mundo pues inmediatamente piensa de que quién sabe qué le habrá pasado, quién, ¿me entiende? ¿Quién le habrá, qué ¿A cambio quién habrá tenido en su conoció? vida? ¿A quién conoció? ¿Quién le dijo algo? ¿Qué problema tuvo? ¿Me entiende? Ajá. Y el despertar espiritual eso es una demanda interior que todo ser humano experimenta en algún momento de tu vida. Entonces, eso es una cuestión que nosotros experimentamos. Por decirte algo, muchas personas en un momento determinado dicen, hombre, yo llevo la vida tan complicada en estos momentos que yo quiero hacer la vida más fácil. Eso es un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque la parte espiritual está relacionado con el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a conducir, digamos, nuestra vida mientras estemos aquí? Entonces, cuando yo quiero hacer una demanda interior, decir, hombre, yo para qué me voy a complicarme la vida más. Eso es un despertar. Cuando tú también puedes decir un momento determinado, decir, yo quiero inclinarme, voy a empezar a leer más, voy a dedicarme un poco más a la música, quiero estudiar, quiero hacer algo, ¿me entiendes? Entonces, uno comienza un despertar que anteriormente no lo tenía. Exponerse uno hacia afuera, ayudar, enseñar, decir, hombre, yo voy a hacer un voluntariado porque quiero hacer algo. O si yo quiero decir, hombre, quiero pasar más tiempo a solas, quiero interiorizarme yo mismo para ver qué tipo de conducta, qué quiero yo hacer,
Pero como también hay otros que dicen, caramba, de un día a otro, le dice, caramba, ¿desde cuándo te volviste amante de la naturaleza? Ahora tú quieres ahora salvar a todos los animales. Esos son despertares que uno tiene espirituales, ¿me entiendes? Y la cosa más importante de un despertar espiritual es cuando nosotros nos aceptamos y permitimos ser como somos. Eso es la parte más importante. Nosotros aceptamos. Yo veo muchas cosas que en este tiempo, pues, a veces hay muchas personas con que yo he hablado que me dicen, hombre, yo nunca me había sentado a ver, digamos, ni siquiera ni una abeja cómo hace una polinización, porque la estoy viendo cuando me siento. Los pájaros, de pronto hasta la misma lluvia, cómo se forma un tiempo, ni siquiera a veces tenemos tiempo para eso, porque estamos en otro tipo de nivel que nosotros no tenemos un despertar, sino de pronto enfocarnos a un tipo de trabajo permanente y que sea rutinario. Pero cuando nosotros nos salimos de ese contexto y decimos, yo quiero hacer algo, eso es un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque estamos nosotros desarrollando algo que nosotros queremos como un propósito más de vida que tenemos. Entonces, cuando uno habla de despertar espiritual, aunque si nosotros profundizamos espiritualmente, buscamos el significado como tal, pero estamos hablando del contenido de la vida tal cual como somos nosotros. ¿Cómo eres tú? Acéptate como eres y sobre todo ser como uno es, ¿me entiende? Uno tiene que aceptarse como es. Uno se da cuenta que nosotros no somos ninguna persona perfecta. Tenemos virtudes, tenemos fortalezas, tenemos limitaciones y tenemos defectos también. Pero cuando nosotros cambiamos esos defectos o esas limitaciones las ponemos para el servicio de uno y los demás, ya eso se llama un despertar. Y un despertar espiritual porque somos espíritu. ¿Por qué crees que llama a la gente, digamos, cuando tienen como experiencias un poco como relacionadas, digamos, con Dios o con el Dios, como tú bien lo has dicho, o con el ser en el que creen, y tienen una experiencia que no tiene como ninguna otra explicación, y la gente dice, no, yo tuve una experiencia supremamente espiritual, porque siempre ligan esa palabra? Sí, es que mira, cuando ya nosotros estamos hablando de un despertar espiritual, ya nos enfocamos la parte innata nuestra, que es siempre, que es lo que trasciende al ser humano, que es ese acercamiento que queremos con un ser superior. Cuando tú un momento de tu vida, cuando tenemos nosotros un despertar espiritual, y hay que hacerlo franco, digamos, cuando estamos relacionados con esa trascendencia, cuando muchas veces estamos en situaciones complicadas, es cuando nosotros empezamos a buscar cierta ayuda. Entonces, cuando empezamos nosotros de pronto a decir, caramba, comienza uno a acordarse de pronto que esa parte de religión y religiosidad la tenemos nosotros internamente desde que nacimos, porque todo eso hace parte de la educación nuestra que tenemos en nuestras casas. Entonces, nosotros vemos de que dice, caramba, le mete uno también la parte de la fe y las cosas como el contexto de la oración, el contexto de la súplica, ¿me entiende? Entonces hay un cambio que se le presenta tan repentinamente a uno en un momento determinado, que es cuando comienza uno a experimentar que de pronto sí hay otro ser, un momento determinado o una ayuda que aunque no la conozco, pero yo sé que sí existe. Entonces empieza uno a tener, digamos, como esa experiencia en un momento determinado, y no solamente eso, sino de pronto en el día a día, que de pronto hay una situación que tú estás exento a un peligro, ¿me entiendes? Y dice, uy, alguien me protegió, y empieza uno a experimentar. Cuando uno está enfermo, también uno comienza a experimentar esas cosas. Yo tuve, por ejemplo, cuando tuve un infarto, yo experimenté algo de eso, ¿me entiendes? Lo experimenté porque pues, me dio un infarto fuerte hace 6 años, y de pronto yo abrí los ojos y vi una luz intensa frente de mí. Yo no vi ningún túnel, ni esas cosas, ni atravesé ni nada, sino que yo vi un brillo tan intenso delante de mí que yo lo que dije, Dios mío, dame otra oportunidad de vivir. Eso fue lo que yo me acuerdo. Y de ahí, pues lógicamente llegó la ambulancia y me llevó a la clínica, y después que ya yo entré, ya que me hicieron lo que tenía que hacerme, uno de los médicos me dijo, ¿sabes una cosa? Son pocas las personas que llegan aquí vivas. Las que vienen aquí normalmente vienen para tratar uno de revivirla, pero tú tuviste suerte. Fíjate, la suerte empieza a funcionar, pero para mí no era suerte. De pronto hay una cosa más que me permitió un momento determinado, pues, seguir viviendo. Entonces, tenemos muchos encuentros ya espirituales, ¿me entiendes?
Y cuando ya nosotros tenemos y nos acercamos a esa trascendencia que tiene el ser humano, entonces ya nosotros empezamos a enfocar ese despertar espiritual cuando empezamos como a interesarnos más de un creador, de un ser superior, que sin verlo uno dice, está a mi lado, ¿me entiende? Y eso le da a uno fuerza, le da a uno tranquilidad, como la vez pasada estuvimos charlando de que hay estudios que las personas a medida que vayan teniendo una madurez espiritual, dice que es tan fundamental eso, que eso crea en el ser humano un sentimiento de tranquilidad, un sentimiento de fortaleza y sobre todo de cuidado. Entonces, eso es lo que es un despertar ya espiritual cuando empezamos a tener esa, nosotros mismos, porque esto es algo personal, ¿me entiende? Esto es algo personal y eso se manifiesta digamos, en muchas situaciones en nuestra vida. Tairo, yo voy a cambiar un poco como de tema para meterme en un terreno pedregoso, digo yo. Y es que Sí. a mí siempre me ha llamado la atención por qué adoctrinan a tantas personas como basados en la espiritualidad. Es decir, yo sé que existen sectas y grupos que convencen a la gente, pero siempre tienen como esa base. Y lo que me llama la atención es que la gente cae en eso. O sea, la gente se deja llevar por eso, como con esa idea de la espiritualidad. No digo de la religión, sino de la espiritualidad. Correcto. Mira, lo que sucede, Virna, es lo siguiente. Tenemos unos componentes nosotros en nuestro ser humano, pero también tenemos como un vacío, digamos, como un vacío espiritual como tal. Entonces, las personas que crean o no crean, ateos o no ateos, siempre han vivido su experiencia, aunque después diga que yo no creo en nada por decirlo, o sí, eso se respeta, ¿me entiendes? Pero esas personas, en un momento determinado, hay mucha gente y hay muchos embaucadores en un momento determinado, ¿me entiendes? Son personas que se aprovechan de esas cosas y analizan la situación que algún sector de la sociedad puede estar viviendo para ellos entrar, digamos, a hacer promesas, a despertar cierta esperanza en un momento determinado en determinadas personas, que la gente, que todo lo que le digan en un momento determinado, como tienen esa necesidad, ¿me entiendes? Tienen esa necesidad, creen todo lo que le dicen. Los Entonces, convencen, Tairo, los convencen. los convence y fíjate que hay muchas personas que un momento determinado dicen, no, véngase para mi grupo, que yo tengo esto, porque la gente va esperanzado que dentro de unas reuniones de eso, que ya le están ofreciendo ciertas cosas, van a conseguir la casa, van a conseguir beca, van a conseguir empleo y van a conseguir dinero. Y es algo que después eso va a chocar y lógicamente empieza otra vez la emigración, ¿me entiendes? Empieza la gente a irse. Pero lógicamente hay personas que tienen como esa habilidad, digamos así, de convencer, tienen un poder persuasivo y de convencimiento que aprovecha y se aprovecha de ciertas circunstancias que se están moviendo un determinado, digamos, sector para entonces ellos entrar a llenar ese vacío con cosas y es fácil de convencerlo. Claro, pero yo voy a algo, Tairo. Hace poco vi una noticia que creo que también a lo mejor todos la tienen presente, de un hombre en Estados Unidos que adoctrinaba a personas, pero solo personas ricas, ¿no? Creo que a él lo cogieron en México, lo capturaron hace poco en México, no me acuerdo muy bien del nombre del señor, pero él adoctrinaba a las personas, fíjate, con base en el conocimiento. Y una vez les decía que los iban a capacitar en todas sus áreas del conocimiento, porque eran gente con posgrados, estudiados, después entonces seguía el tema como de la parte espiritual por donde se metía el hombre, y después obviamente como todas las sectas venía el tema del abuso sexual, de despojarlos pues de sus bienes, en fin, o sea, uno a veces dice, a las personas las adoctrinan porque uno creería a veces que la gente no tiene conocimiento, pero me llamó la atención ese caso de gente que absolutamente culta, educada, pues que caen en eso en manos de un líder espiritual, entre comillas. Es que
yo estuve viendo algo sobre eso y me llamó mucho la atención porque ahí prácticamente no hay necesidad de esa persona en el aspecto económico como tal, porque todas esas cosas las tiene llenas, toda esa gente que son ricas, Exacto. millonarias, etcétera, y etcétera, que tienen todo, pero la gente sabe cuál es la necesidad que ellos tienen en sí, ¿me entiendes? Claro, Entonces comienzan porque a tocar fíjate un que tema que de, algo que leí, Tairo, es que les hacían confesar, óyelo bien. Claro, es una manipulación, porque estuve leyendo, de hecho, en la revista Semana, de la semana pasada, salió un artículo pues de una chica que a ella le exigían confesar, óyelo bien, como un secreto que ella tuviera. Porque claro, entonces con esas ideas, pues manipulan o pueden extorsionar a las personas, ¿no? A través claro, de... es que no solamente eso, sino que hay personas que dejan, inclusive le exigen, digamos, que le hacen ver a la persona que no hay necesidad de tener ni siquiera ni dinero ni de nada, sino que despréndase de todo porque van a haber cosas superiores. Y hay gente que se deja convencer, y no solamente eso, Sí, sino que te entregan la escritura de la casa, le entregan carros, le entregan todas las joyas, sí, y por supuesto que la gente se embauca y al final del cuento la gente se va. Son vivaratos que hay también que se aprovechan de esa parte espiritual para ellos, que ya saben de antemano que hay un vacío, que un momento determinado dice, voy a meterme por aquí y empiezo a traérmelo con la confianza y ahí los voy adoctrinando para después hacer lo que ellos verdaderamente quieren. Hay gente que lo hace, ¿me entiendes? Hay gente que lo hace y lógicamente se aprovechan de las necesidades de las personas para sacar de todo también todo lo que ellos tienen ahí encima. Esos son embaucadores, son, como le dicen los de la serpiente, los sí, sí, contentillos de la sí, serpiente, ¿me culebreros, entienden? Los culebreros, ¿me culebreros. entienden? Que sale y entonces Tairo, pero una los persona, encantadores de serpiente. claro, pero una persona, ¿cómo podría saber o cuáles serían esas señales para saber que algo no tiene nada que ver con lo espiritual? Es que lo que pasa, Virna, es lo siguiente, de que hay personas que se vienen a dar cuenta muchas veces Ya cuando ya están están, cuando ya, totalmente cuando, adoctrinados. cuando ya están adoctrinados, que le han quitado todo, que se han dado cuenta y han reaccionado, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Me entiendes? Yo por qué estoy entregando estas cosas si al final del cuento esto no me está solucionando nada, y cuando empieza a ver verdaderamente cuál es la intención de esos encantadores de serpiente que yo les digo para aprovecharse, y entonces las personas, a veces es tarde. Yo tengo personas, pues no voy a mencionar, que le dijeron que tenía que desprenderse y se quitó las prendas de baño, no se quitó las orejas para entregárselo, y después cuando entregó todo me dijo, oye, qué estúpida fui yo, Qué locura. ¿qué hice yo esto? Yo digo, bueno, es posible que si tú le ves a la familia de la persona que te lo quitó, lo más seguro es que tenga los aretes y tenga las pulseras de pronto a la esposa, la hija o cualquier familiar. Entonces, cuando tú estás en una situación y comienzan a bombardearte que yo tengo la solución, llega el momento que de una mentira te saca una verdad, ¿me entiendes? Claro. Que todos esos sofismas son unos axiomas que Sí, sí. de tanta mentira te la convierte en una verdad. Claro, no, En un y es momento una determinado. manipulación absoluta. Totalmente, ellos comienzan a manipular toda la mente, sobre todo la mente. La mente es la que es el eje principal del alma, ¿no? Entonces uno analiza, ve y decide, pero cuando ya tú decides erróneamente, ya no hay nada que hacer. Entonces, pues, ahí hay que tener mucho cuidado con esa situación, porque uno ve cara, como dicen el argot popular, no ve cara, no ve el corazón de las personas. Entonces tiene que ser uno muy prudente cuando lo invitan a ciertas cosas, hablar de espiritualidad, tener claro qué es lo que la persona, cuál es el propósito, y uno tiene que ser suficientemente inteligente para uno darse cuenta cuál es el propósito que las personas quieren tener con uno. Bien, Entonces, de unos años, yo diría que, no sé si tal vez 20 o 30 años para acá, en Colombia se ha visto mucho el fenómeno de, digamos, como de la gente saliéndose de una religión y yéndose a otra, en fin. Yo menciono el tema de la religión no porque eso sea lo importante, sino porque como las personas necesitan a veces como un refugio, pues obviamente lo encuentran en la religión. Entonces, o no es que obviamente lo encuentren en la religión, sino que se refugian en eso. Y también han surgido, por ejemplo, todo el tema de los grupos de oración, que son, digamos, como reuniones de personas que se pueden reunir desde para hablar asuntos de la Biblia
o para intercambiar experiencias, en fin. Esos grupos de oración, si fueran llamados así, serían en realidad grupos para que la gente se reuniera a orar, ¿verdad? Sí. Digamos, si uno se atuviera pues como al nombre explícito de esto. Ahí donde está la espiritualidad. Es decir, si uno va a un grupo de oración, ahí está la espiritualidad, o sea. Bueno, mira, yo considero lo siguiente. Los grupos de oración, yo los considero que son grupos buenos, ¿me entiendes? Dependiendo cómo tú vas a enfocar. El planteamiento. El planteamiento de lo que tú vas a hacer. Porque ahí puede salir la espiritualidad. Tú puedes ser una persona que tú puedes estar y puedes dar muchos consejos en un momento determinado. Te sale lo que tú tienes dentro, que a veces no lo sacamos porque a veces nos da hasta miedo a enfrentarnos nosotros mismos. Y en esos grupos de oración, lógicamente, porque uno ve que, fíjate que en los grupos de oración es simplemente orar es hablar. Es orar entre varias personas, orar conmigo mismo, hablar con un ser que yo lo puedo considerar como un ser espiritual, digamos, un creador o alguien. Y el sinónimo de orar es hablar, es dialogar, ¿me entiendes? Pero también en los grupos de oración se pide, se ruega, lógicamente dirigiendo uno mentalmente la palabra o simplemente dentro de un ambiente de grupo, se manifiestan ciertas situaciones que uno puede tener ciertos desafíos espirituales, también económicos y también, digamos, sociales en un momento determinado, que uno manifiesta las cosas y dependiendo de ese grupo va a llegar, digamos, muchos consejos de personas que de pronto han podido vivir esa misma situación y puede darle su propio testimonio porque el testimonio edifica, los testimonios buenos edifican a las personas. Entonces, uno tiene que entender que en los grupos de oración, que son grupos buenos, yo los considero buenos, como te dije, dependiendo cuál es el fundamento de lo que tiene la oración, y yo lo considero que un momento determinado es muy válido porque es de apoyo entre las personas. Y uno debe, y para mí, esos grupos de oración se manifiesta la espiritualidad de las personas, ¿me entiendes? ¿Qué tienes tú por dentro? ¿Qué has vivido? ¿Qué has sufrido tú para un momento determinado aconsejar o manifestar, como te había dicho, un testimonio que puede ser muy edificador para otra persona que de pronto está esperando una palabra de apoyo, de aliento, para ellos decir, hombre, que le va a servir mucho en la vida, ¿me entiendes? Entonces, los grupos de oración, eso digamos, se ha multiplicado, digamos así, en el sentido porque consideran que son grupos más espontáneos en un momento determinado que te da a ti la oportunidad de manifestar lo que tú consideras que es bueno y también aconsejar a otras personas que en un momento determinado llegan a los grupos para decir, estoy pasando estas circunstancias y lógicamente uno tiene que conocer porque los consejos que van a hacer es de benéfico para la otra persona y no para terminarla de completar, ¿me entiendes? Claro, Entonces, pues, ahí te quería mencionar algo y para mí es es que, muy chévere. claro, no, yo también le doy mucho valor al tema de los grupos de Sí, oración porque hacen parte de una actividad gregaria o la gente se junta pues para cosas positivas, ¿no? sí, Para todo lo correcto. que, y en realidad es lo que ellos los une, ¿no? Porque uno se junta Sí. con un grupo de personas para algo que lo une. Precisamente hablando de grupos de oración, la gente tiende a decir, no, yo voy a ese grupo de oración porque ahí hay un líder espiritual o yo tengo mi jefe o mi guía espiritual. Si esto de la espiritualidad es algo como tan personal como tú nos lo has manifestado, ¿por qué la gente busca el líder espiritual o la guía espiritual en otro? Bueno, mira, una de las cosas, digamos, que rige más el concepto de un líder como tal, ¿me entiendes? Es la credibilidad. Credibilidad y el carácter de la persona. Entonces, esos son dos fundamentos importantes en donde una persona, cuando yo digo voy a buscar un líder porque yo creo en esa persona y tengo credibilidad, pero también hay una cosa importante dentro del liderazgo espiritual, que son personas que influyen en un momento determinado, ¿me entiendes? Y lo más importante de todo, tú sabes qué es la sensibilidad.
Si una persona no es sensible a la situación del contexto de que lo rodea, nunca podrá ser un líder. Entonces, cuando uno busca un líder, que todos lo hemos buscado y lo seguiremos buscando durante todo, pues, el tiempo de la vida, hay personas que lógicamente que están más preparadas, como cuando uno busca un médico. Yo estoy enfermo y todo el mundo me recomienda cosas, pero yo voy donde el médico. Entonces, hay personas que se preparan mucho, que, digamos, tienen un contenido, digamos, una parte, digamos, espiritual bastante interesante, porque uno tiene que llenarse, digamos, de todas estas cosas, de todo lo que uno lee, de todo lo que uno ha vivido, de todo lo que uno oye, lo que uno lee y lo que uno guarda, las cosas positivas para que un momento determinado le puede servir a los demás. Entonces, normalmente, cuando nosotros vamos y hablamos de líder espiritual, ya nos vamos para el contexto como tal de religión, ¿me entiendes? Digamos, ¿cuál es mi creencia? Entonces, ya yo busco una persona que se ha preparado suficiente, digamos, que tiene de pronto un conocimiento, digamos, aunque lo que tú dices es muy cierto, las cosas son personales, pero cuando se tiene un conocimiento de información más, uno recurre siempre a esa persona. Entonces, se habla de esos líderes espirituales que son los que programan todos, los que van a dar una charla, los que van a dar una motivación, que en un momento determinado te va a servir para que tú tengas tu propio crecimiento espiritual como tal. Si uno oye las cosas, pues que se mete uno ya, digamos, hablando de religión, pues hay mensajes muy claros que uno dice, oye todo lo que quieras, toma lo bueno y desecha lo que no te sirve. Entonces uno va a esas reuniones de líder espiritual y lógicamente uno va con un pensamiento, ¿me entiendes? Y va con un corazón predispuesto para escuchar cosas positivas, ¿me entiendes? Cosas positivas. Y dentro de un liderazgo como tal, yo tomo toda la parte buena que un momento determinado, porque a veces uno pues no puede comer todo el cuento completo, entonces uno agarra lo bueno y desecha lo que verdaderamente no le sirve a uno. Ahora, los líderes espirituales, los líderes han existido todos, llámese espirituales. Por ejemplo, en el caso de Martin Luther King, la defensa de esos derechos, ¿cómo lo buscaron a él? Porque él simplemente dijo una palabra, yo tengo un sueño, y ya todo el mundo lo siguió. Y empezó a darle ese adoctrinamiento, digamos así, o esa serie de consejos, de mensajes a toda la población de color de los Estados Unidos negra, que prácticamente hizo el movimiento más grande que hay. Yo tengo un sueño. Entonces, todos esos líderes espirituales han sido convenientes porque para todos somos líderes, pero hay que tomar la decisión de un buen liderazgo. ¿Quién quiere ser líder? ¿Quién quiere influenciar? Porque no Claro, todos... te lo mencionaba porque uno entra a internet y tú puedes digitar líder espiritual y te salen infinidad de personas en el mundo que pueden ser, como tú lo has mencionado, motivadores o políticos, Sí. hasta sacerdotes, personas comunes y corrientes, que son líderes espirituales, es decir, que los sigue mucha gente por el mensaje espiritual que tienen, ¿no? Exactamente. Ahora, en las cosas que tú dices, yo me he puesto digamos, a leer sobre la secta y esas cosas, y a veces uno dice, esto es increíble. ¿Cómo es posible que la gente se deje seducir, que los han vuelto terroristas, se han degenerado, digamos, porque es una convivencia total, han sacrificado? Yo no sé si tú te acuerdas de la época esa cuando Charles Manson, Sí, cuando sí. asesinó a la actriz esa, Adoctrinó a una cuando chica para que asesinaran gente. sí, para que asesinara y así hubo un sacrificio para Sharon Lo Tate, que era la hicieron. esposa de Roman Polanski, ¿te acuerdas? Sí, Era sí, una sí. mujer embarazada que vivía esas creencias y la mataron con un niño de 8 meses. Ese tipo pues murió en el año 2017 porque lo metieron cadena perpetua, se murió ahí en la cárcel. Y así hay muchos casos de personas que han llevado a muchas, que han caído en ese cuento No, pues y son han hecho líderes con esos grupos espirituales lo que ellos quieren. Esos son malignos. para la maldad, porque es que hay de todo. Claro. Un líder puede ser bueno, puede influenciar positivamente como puede influenciar negativamente. Los Sí. líderes espirituales es la misma cosa. Hay que tener mucha, porque un líder espiritual te puede convertir en hacer brujería y un poco de estupideces que abundan, porque comienzan a encauzarte, ¿me entiendes? A veces sin darse uno cuenta comienzan a llevarte y termina montando, montando una clínica de brujería y etcétera, porque hay líderes para la maldad
pero afortunadamente hay líderes para las cosas Sí, positivas. yo lo que creo es que la espiritualidad también se ha convertido en estos tiempos como en una bandera. Entonces es una bandera como lo fue en una época, o lo es en esta época también, ser altruista, ¿no? Dar. Entonces la espiritualidad se vuelve también como esa bandera o como un caballito de batalla para pues mostrarse, para darse a conocer, para tener seguidores, ¿no? O sea, la espiritualidad también es usada como eso, como una bandera pues para que la gente siga a otra persona. Claro, que positivamente hay personas que le infunden a las personas que ellos, digamos, se vuelvan caritativos. Ujú. Le explotan esa parte de la generosidad que tiene uno internamente para que él, a través de esa generosidad, busque un propósito que sea para él, ¿me Sí, entiende? sí, claro, No para por los demás, supuesto, no por para los supuesto. demás, sino es para él. Entonces, ¿qué pasa? Buscan personas muchas veces que tienen carisma, ¿me entiende? Por eso es que una persona que tiene carisma no significa que es un líder, simplemente está aprovechando cierta coyuntura, ciertas condiciones físicas externas para impactar hacia afuera, pero bajo su propia conveniencia. Entonces, la gente piensa y se muestra, y hay mucha gente que nosotros vemos ejemplos diarios que comienzan, voy a regalar un mercado y llaman a todo el mundo para que lo vean que él está haciendo el mercado que está regalando, para que empiece esa reputación, ¿me entiendes? Claro, Que es diferente a un liderazgo, porque la reputación es lo que la gente manifiesta, lo que dicen de ti, ¿me entiendes? Pero un líder se muestra como eres tú, ¿me entiendes? Que es diferente, son dos cosas diferentes. Entonces, lo que tú dices es eso, hasta en esos hay cosas que comienzan a generar y es muy frecuente también en nuestra sociedad, gente que empiezan a desprender. ¿Por qué? Porque tienen un propósito. claro. Después te lo cobro, pero esto no Sí, es porque yo estoy dándotelo gratis. Y eso tiene, detrás hay un telón, digamos, en la cual yo voy a recoger lo que un momento determinado estaba dando a entender que yo estaba sembrando. Y simplemente es una cosecha que voy a agarrar, pero para mi propio bien. Y eso sí, es muy frecuente y tenemos diferentes clases que nosotros conocemos aquí en este país, que es muy sí, propenso para eso. sí, sí, Y sí, la total. espiritualidad y la espiritualidad la aprovechan con eso, ¿me La entiendes? utilizan, Entonces, la por eso utilizan. la utilizan totalmente y la están utilizando todos. Todos, porque yo, si yo soy una persona que soy creyente, me enfoco y yo digo, hay una cantidad de creyentes que me van a seguir porque yo digo que soy yo. Entonces, todo el nombre de, llámese Dios, el nombre de Alá, lo están utilizando, lo utilizan para las conveniencias personales, ¿me entiendes? Que es una cosa como, allá hay un mensaje ahí en la Biblia, digamos, voy a hablar de ese tema porque pues lo he visto, que dice, hay de aquellos que hacen de mí un negocio, que se aprovechan del nombre de una ¿Cuántos, persona, no? de un muerto o de una cosa para decir y sacarle todo el provecho posible. Y eso está una cosa que es condenable desde todo punto de vista. Por Pero la supuesto. gente sigue haciéndolo y la gente sigue cayendo en el mismo cuento que ellos quieren. Claro. ¿Cómo crees, Jairo, que se puede incorporar la espiritualidad en la escuela? O sea, cuando un chico entra al colegio, puede ser público, privado, ¿cómo se podría integrar la espiritualidad, que es, digamos, como ese asunto como tan personal y tan del ser? ¿Cómo se podría integrar en la educación? O sea, eso tiene que ver con una materia, con la orientación que tenga ese colegio, el profesor, ¿con qué? Mira, para mí es el conjunto, ¿no? Es el conjunto de las cosas. No solamente es profesor, colegio, sino también son en la parte familiar como tal. Nosotros la espiritualidad, y fíjate ahora mismo pues que estamos digamos, en una tendencia, digamos, de libertad y esas cosas que falta de valores, etcétera, y etcétera. El, esa forma, digamos, de entrar a crear desde los niños y adolescentes, crear un sentido de espiritualidad. No podemos llegar porque como el mundo está tan cambiante ahora mismo y cada quien tiene sus percepciones de esa trascendencia del ser humano como tal en la parte, digamos, de religión como tal, que es la que más pesa dentro de la espiritualidad nuestra, es precisamente la espiritualidad. No solamente ya enseñar como nos enseñaron a nosotros. A nosotros, pues lógicamente había un concepto de menos libertinaje aquí en ese caso, pero yo estudié el catecismo,
el catecismo, el catete, ¿cómo era que se llamaba eso? El antiguo. El antiguo, que era el catecismo del padre, y resulta que eso era un principio que nosotros llegamos como una guía, es como estudiar la urbanidad desde jóvenes, que nosotros nos enseñaron cómo debíamos comportarnos, cómo debíamos de hacer la situación, que nos inculcaban lo que era una religión, nos inculcaban el temor, inclusive no hagas tal cosa porque te va a salir tal cosa. Ahora no, ya todos esos principios han cambiado, pero la espiritualidad aquí en este caso es empezar a resaltarle los valores internos de los niños. ¿En qué sentido? A mí me llamó la atención que hace poco vino uno de mis nietos, Juan Martín, que tú lo conoces, y nos pusimos en el parque nuestro, que estamos aquí en el conjunto, que tenemos un parque, y empezó a ver unas abejas. Y me dijo, como él me dice, Tairo, me dice, voy a matarla. Fíjate la situación esa. Y yo le dije, Juan Martín, mira lo que está haciendo. La abejita está, mira, va de flor en flor. Sí, me dice, bueno, entonces le expliqué un poquito la polinización. Después se encontró una lombriz de tierra y dijo que era una culebra que le iba a matar. Entonces yo le dije, no hagas eso por eso. Entonces, eso es una espiritualidad. Creerle al niño el respeto por la naturaleza, el respeto por él mismo. Cómo va él a interrelacionarse con otros amigos, ¿me entiendes? El respeto con otros amigos. Eso es espiritualidad, empezar a resaltarle los valores de los niños, ¿me entiendes? Si hablamos de adolescencia, está peor la cosa, porque nosotros estamos ahora mismo en un comportamiento que la gente solamente, la pelea grande es con la intelectualidad. Yo me acuerdo de cuando yo tenía 18 años, terminé el bachillerato. Ahora a los 18 años ya has terminado 2 profesiones y ya vas a empezar 2 masterados y terminas unas cosas porque está enfocado bajo eso. Pero si nosotros resaltamos desde temprano esos valores en los niños, te cuento que si tú quieres hacer un mundo mejor, tienes que empezar uno mismo a cambiar y resaltarle todos esos valores a las personas. Entonces yo creo particularmente que eso empieza en la casa. En la casa ahora mismo, como no hay tiempo para nada, lógicamente la educación se lo han dejado los profesores y uno no sabe, profesores buenos como otros sinvergüenzas también, que comienzan a inculcarle lo que ellos quieren y ese es el pensamiento que ellos tienen, adoctrinarlo como ellos quieren. Pero si nosotros empezamos en las casas desde jóvenes, a los niños empezar a crear los valores, ya la cosa es diferente, porque estamos criando jóvenes, estamos criando el futuro con valores. Entonces nosotros, para mí lo principal de esa espiritualidad, de esa relación con los padres, los niños con los padres, con sus hermanos, con el vecino, con los niños de afuera, que prestarse las cosas, vivir en comunidad, compartir juegos que sean sanos, para que ellos empiecen a entender lo que es, cómo apoyarse, cómo ayudarse en esas cosas. Eso es lo que hay que resaltar de los niños. Y eso no es ningún trabajo difícil, ¿verdad? Esto es simplemente un trabajo de los padres, que es la cual lo que tú tienes aquí en la casa empieza a reflejarse también en los colegios. Pero si tú no tienes nada y quieres dejarle que el profesor se encargue de hacer todas las cosas, pues uno no sabe qué es lo que le va a decir, qué le van a meter en la cabeza y después llegan con el cuento de que el profesor me dio tal cosa. Eso tenemos que hacer un trabajo todos, colegios, instituciones, crear eso, la ecología, la parte ambiental que es tan importante ahora. Eso hace parte de la espiritualidad de uno, porque es el amor a una creación. Es que la creación es perfecta, ¿me entiendes? Eso es un regalo perfecto que tenemos nosotros. Y si nosotros respetamos esa creación, nos llena, esa espiritualidad sale a relucirle, ¿me entiendes? Los animales, los pájaros, el agua, los ríos, todo lo que tú tienes, esa es la creación perfecta. Y eso tiene que salir precisamente a resaltarle a los niños que empiecen ellos a cambiar como se está viendo, ¿no? Ya uno ve jóvenes que tienen jornadas de limpieza en los parques. Que tienen conciencia ambiental. Conciencia ambiental, y entonces ya esa parte de esa ecología que se ha venido perdiendo, tienen que volverla a hacer otra vez, porque ese es el mundo que están ellos, que están preparando y que están limpiando para el futuro. Mientras tanto, ya nosotros ya echamos toda la basura que anteriormente botamos en la calle, ahora no, ahora ya hay una cultura total. Eso, Virna, es lo que hay que resaltar, todos esos valores, todas esas cosas. Hay que poner la creación perfecta, eso es lo más grande que hay, es lo que nosotros tenemos afuera que vemos todos los días. Yo creería que la oportunidad del estudio es también la oportunidad de edificar al ser humano. Son unos años súper importantes que además de conocimiento,
pues puedes crear en la persona e inculcar valores que bueno, en fin, ojalá la educación tome siempre el camino pues de eso, ¿no? De formar a personas, más que llenarlos Es, de conocimiento. exactamente, exactamente. Es que la intelectualidad se está echando por encima de todas estas cosas, ¿me entiendes? Entonces tenemos que volver a lo de antes, ¿me entiendes? Sacar toda esa parte humana, todo eso, cuál es el propósito de los niños, hay que empezar a verle qué es lo que quieren ellos, cómo podemos nosotros ayudarlo a direccionar, digamos, el rumbo de su propia vida, pero esto tenemos nosotros que ayudarle, aunque después ellos lo tomen, pero uno tiene que mostrarle el camino para que ellos más o menos empiezan ellos a enrumbarse en esa parte. Bueno, habíamos hablado la vez pasada, Tairo, sobre qué tipo de lecturas lo pueden acercar a uno a la espiritualidad. Alguien podría decir, bueno, lee la Biblia, o lee el Corán, o lee cualquier libro de tipo o de tendencia religiosa. ¿Qué lecturas crees que nos acercan a nosotros como seres humanos a ser espirituales? Mira, ahora mismo es lo siguiente, eso fue alguien, una inquietud que de la vez pasada que alguien comentó que sí, qué libros me habían hecho, digamos, tener, digamos, como, le han servido a uno como un crecimiento, ¿me entiende? Entonces, yo le comento lo siguiente. En la parte mía personal, pues, lógicamente, yo tuve la oportunidad, porque en ese momento, pues, no había muchos colegios en Montería, me mandaron para un seminario a estudiar 4 años, Te ¿me quiero entiende? decir Y que nos después quedan solo 5 minutos de nuestro tiempo. ok. Entonces mira la situación esta. Si es un tema, los temas espirituales son temas, a mí me gustan mucho, ¿me entiendes? Y yo me enfoco mucho a leer esos temas porque ahí hay todas las cosas, porque ahí muestran qué es lo que más o menos lo orientan a uno dentro de los valores, los comportamientos, el crecimiento que uno debe tener. Yo he tenido muchos libros para leer. Yo me leí desde la imitación de Cristo de Tomás Kempis, como las confesiones de San Agustín, que era un tipo mundano totalmente y llegó a lo que era, porque esas son las cosas que los testimonios que hay que desnudarse uno para decir yo fui esto, pero soy ahora y tuve un cambio en mi vida. Yo he leído unos libros de un teólogo que se llama Rick Warren, en donde dice una vida con propósito, un liderazgo espiritual, que uno lo ve esto, pero uno lo va acoplando para la vida personal de uno, ¿me entiende? Porque las cosas uno tiene que verlo y dimensionarlo, qué es lo que uno lo agarra para que uno pueda tener, digamos, un desarrollo y un crecimiento personal. Pero para mí, que soy una persona que vamos a tener, digamos, he leído muchos libros, ¿me entiende? Santa Teresita, San Francisco de Asís, son libros de personas que dan testimonio y los testimonios enriquecen. Porque uno necesita tener tanto un modelo espiritual, pero también hay modelos terrenales que uno puede buscar cómo orientarse uno dentro, digamos, de cierto perfeccionamiento que uno quiere tener aquí digamos, terrenalmente, como la parte espiritual. Pero para mí, yo tengo un libro que lo leo todos los días, que es un libro que se llama la Biblia. Yo en la Biblia me encantan los personajes que hay en la Biblia, que fueron personas normales, comunes y corrientes. Me encanta la vida de ellos. Me encantan las parábolas que a través de mensajes divinos ellos escribieron. Me encanta las parábolas del sembrador, la parábola de la mujer pecadora, el que no es pecador, la vida de David, que fue un sinvergüenza total, que mató gente, que le quitó a la mujer al otro, que hizo lo que fuera y llegó a ser una persona de ejemplo, con valores de arrepentimiento que han sido reconocidos, que uno se refleja en cualquier de esos personajes, fueron personajes humanos, ¿me entiendes? En Muy la bien. cual, con todos los efectos, pues, que tuvieron los que son verdaderamente ahora, que son ejemplos para muchas personas. Entonces, yo leo todos esos tipos de libros, ¿me entiendes? Que me dejan algo, pues. Leo novelas por distraerme, pero desde el punto de vista de eso, yo me voy con libros que sean de crecimiento para uno. Muy bien, por lo menos en mi concepto a mí me quedó clarísimo que la espiritualidad sí es el camino de Sí, nosotros como personas y pues nada, te quiero agradecer estas 2 sesiones que tuvimos, Tairo. El tiempo nos ganó, se nos pasa sí. rápidamente, hablamos de manera agradable sobre un tema pues que nos interesa a todos, que nos incumbe a todos. Espero en el futuro que podamos volver a realizar este tipo de charlas contigo.
muy entretenidas. Nuevamente, mil gracias a todos los que se conectaron, a los que van a descargar más adelante esta charla y por supuesto, pues bueno, que se repitan estos temas que nos dejan emocionados y como con esperanza de vivir siempre. Claro, no, no, yo te agradezco mucho y yo pienso que eso tenemos que aprovechar ahora, estos encerramientos, que creo que esto se está proliferando, precisamente aprovechar todas estas cosas, el Zoom, Meet, todas estas cosas, Instagram, que anteriormente nosotros no la aprovechamos y este es el momento para aprovecharla y la verdad, pues, muchas gracias por la invitación, Virna, y también por las personas que un momento determinado pues se conectaron y simplemente pues todas esas son charlas amenas que algo le queda a uno, ¿me entiende? Claro que sí. Sí. Nos queda mucho. Muchísimas gracias. Feliz sábado para ti. Saludos a toda la familia y pues nos veremos muy pronto. A toda la audiencia también. Un súper abrazo en el día de hoy. Muchas Chao. gracias. Que pasen bien para todos. Feliz puente. Gracias. Felicidades. Cuídense. Gracias. Usen Chao. tapabocas. Chao. Sí, señor.